William Miller basó su mensaje profético en el marco de dos poderes desoladores, que identificó correctamente como Roma pagana y Roma papal. Notó en los diversos pasajes apocalípticos un tema recurrente de controversia entre el pueblo de Dios y sus enemigos. En su análisis de los poderes persecutores del pueblo de Dios a lo largo de los siglos, desarrolló el concepto de las dos abominaciones, definidas como el paganismo, la primera abominación, simbolizando la fuerza persecutora fuera de la iglesia, y el papado, la segunda abominación, representando el poder persecutor dentro de la iglesia. Fue el motivo de las dos abominaciones lo que caracterizó la mayoría de sus interpretaciones proféticas posteriores. P. Gerard Damstedt, Fundamentos del mensaje y misión adventista del séptimo día, 22. Los teólogos del adventismo reconocen el hecho de que el marco de aplicación profética de Miller eran los dos poderes desoladores del paganismo y el papalismo, aunque solo lo consideren como un análisis de la historia millerita y no como una verdad que le fue dada por Dios. Dios envió a su ángel para mover el corazón de un granjero que no creía en la Biblia, para llevarlo a buscar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a ese elegido, para guiar su mente y abrir su entendimiento a las profecías que siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios. El inicio de la cadena de la verdad le fue dado, y fue guiado a buscar eslabón tras eslabón, hasta que miró con asombro y admiración la palabra de Dios. Vio allí una cadena perfecta de verdad. Aquella palabra que había considerado como no inspirada, ahora se abrió ante su visión en toda su belleza y gloria. Vio que una porción de las Escrituras explica a otra, y cuando un pasaje se cerraba a su entendimiento, encontraba en otra parte de la palabra aquello que lo explicaba. Consideró la sagrada palabra de Dios con alegría y con el más profundo respeto y temor. Early Writings, página 230. Su ángel es identificado directamente como Gabriel por la hermana White. Las palabras del ángel, "Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios", muestran que él ocupa una posición de alto honor en los tribunales celestiales. Cuando vino con un mensaje a Daniel, dijo: "No hay nadie que se mantenga firme conmigo en estas cosas, excepto Miguel, Cristo, vuestro príncipe". Daniel 10:21. Del ángel Gabriel habla el Salvador en el Apocalipsis, diciendo que lo envió y lo dio a conocer por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1. Y al apóstol Juan, el ángel declaró: "Soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas". Apocalipsis 22:9 R. ¡Qué pensamiento maravilloso! Que el ángel que ocupa el siguiente lugar de honor después del Hijo de Dios sea el elegido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecadores. El deseado de todas las gentes. Página 99. Maravilloso pensamiento. Que el ángel que ocupa el siguiente lugar de honor después del Hijo de Dios sea el elegido para revelar los propósitos de Dios, en la mente de William Miller. No solo Gabriel, sino también ángeles en plural, guiaron su comprensión de las profecías que siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios. Gabriel y otros ángeles llevaron a Miller a través de la Biblia de manera consecutiva, desde Génesis en adelante. Por lo tanto, fue guiado hacia la profecía de tiempo más larga en la Biblia, que son los 7 tiempos, 2520 años, de Levítico 26, mucho antes de que fuera llevado a los 2300 días de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Luego me dediqué a la oración y a la lectura de la palabra. Me propuse dejar de lado todas mis predisposiciones, comparar minuciosamente las Escrituras con las Escrituras y estudiarlas de manera regular y metódica. Comencé con Génesis y leí verso por verso, avanzando solo a medida que el significado de los diferentes pasajes se desplegaba, dejándome libre de cualquier confusión en cuanto a misticismo o contradicciones. Si encontraba algo oscuro, mi práctica era compararlo con todos los pasajes relacionados, y con la ayuda de Cruden, examinaba todos los textos de las Escrituras en los que se encontraban las palabras prominentes contenidas en cualquier porción oscura. Luego, al permitir que cada palabra tenga su significado adecuado en relación con el tema del texto, si mi interpretación armonizaba con todos los pasajes relacionados en la Biblia,
dejaba de ser una dificultad. De esta manera, estudié la Biblia en mi primera lectura durante aproximadamente 2 años y quedé completamente satisfecho de que es su propio intérprete. Descubrí que mediante la comparación de las Escrituras con la historia, todas las profecías, hasta donde se han cumplido, se habían cumplido literalmente. Que todas las diversas figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etc. de la Biblia se explicaban en su contexto inmediato, o los términos en los que se expresaban se definían en otras partes de la palabra. Y cuando se explicaban de esta manera, debían entenderse literalmente de acuerdo con dicha explicación. Así quedé satisfecho de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, tan claras y sencillas que el viajero, aunque sea un necio, no se equivocará en ella. De un estudio más profundo de las Escrituras, concluí que los 7 tiempos de supremacía gentil debían comenzar cuando los judíos dejaron de ser una nación independiente en el cautiverio de Manasés, que los mejores cronólogos asignaron al año 677 a.C., que los 2300 días comenzaron con las 70 semanas, que los mejores cronólogos dataron del año 457 a.C., y que los 1335 días, que comienzan con la eliminación de lo diario y el establecimiento de la abominación que causa desolación, Daniel capítulo 7, versículo 11, debían ser fechados a partir del establecimiento de la supremacía papal, después de la eliminación de las abominaciones paganas, y que, según los mejores historiadores que pude consultar, debía ser fechado alrededor del año 508 después de Cristo. Calculando todos estos periodos proféticos a partir de las fechas asignadas por los mejores cronólogos para los eventos desde los cuales claramente deberían ser calculados, todos terminarían juntos, alrededor del año 1843 después de Cristo. Así que, en 1818, al finalizar mis 2 años de estudio de las Escrituras, llegué a la solemne conclusión de que en aproximadamente 25 años a partir de ese momento, todos los asuntos de nuestro estado actual se resolverían. Apología y defensa de William Miller, 6, página 12. La regla de la primera mención establece que lo primero mencionado es de mayor importancia. Y lo primero mencionado en el capítulo 1, versículo 1 del Apocalipsis, es el proceso de comunicación que el Padre emplea al dar un mensaje a Jesús, quien a su vez lo entrega a su ángel, el cual luego lo entrega a un profeta que lo escribe y lo envía a las iglesias. Cuando el adventismo rechazó el trabajo y los descubrimientos de William Miller, no solo rechazaron sus fundamentos, sino que también rechazaron el mismo proceso de comunicación que llevó a Miller a sus entendimientos, y rechazaron el proceso que es la única vía para que los hombres comprendan la revelación de Jesucristo que se abre justo antes de que se cierre el periodo de prueba. Miller fue llevado a entender que los 7 tiempos del Levítico comenzaron en el 677 a.C. No fue hasta 1856 que el Señor utilizó a Hiram Edson para identificar que la dispersión de los 7 tiempos también se llevó a cabo contra las 10 tribus del norte de Israel. El Señor intentaba desarrollar la comprensión de los 7 tiempos en acuerdo con, pero mucho más allá del descubrimiento fundamental de Miller sobre los 7 tiempos. Pero en 1856, la luz presentada por Hiram Edson llegó misteriosamente a su fin, ya que el 6º artículo de la serie terminó con las palabras de James White, entonces editor de la Review and Herald. Continuará. Debía ser continuado, pero no fue hasta después del 11 de septiembre de 2001, cuando el Señor guió a su pueblo hacia los viejos caminos, y finalmente, hacia la serie de artículos inacabados escritos por Hiram Edson. Actualmente no estamos abordando la rebelión que comenzó poco después de la Gran Decepción, sino simplemente señalando que aunque Miller fue llevado a los 7 tiempos de Levítico 26, está claro que el Señor tenía la intención de ampliar la comprensión inicial de los 7 tiempos más allá de la comprensión fundamental de Miller sobre el tema. Él eligió a Hiram Edson, el mismo siervo de esa misma historia, que había elegido previamente para dar la visión de Cristo moviéndose al lugar santísimo
el 23 de octubre de 1844. Por eso utilicé las palabras del teólogo adventista para reconocer que el marco de todas las aplicaciones proféticas de Miller se basaba en su comprensión de los dos poderes desoladores que en el año 2859, libro de Daniel, se representan como el diario, paganismo, que siempre está asociado con la transgresión o abominación, ambos representando diferentes aspectos del poder desolador del papalismo. La comprensión fundamental de Miller sobre los poderes romanos ha aumentado considerablemente desde la historia que él representa. Los ángeles de Dios, incluyendo a Gabriel, guiaron a Miller hacia las comprensiones que proclamó. Esas comprensiones incluían las profecías que proclamó, las reglas de interpretación bíblica que utilizó y también el marco que le permitió organizar las profecías correctamente. A Miller se le dio el marco de que las dos potencias desoladoras mencionadas en Daniel eran Roma pagana y Roma papal. El futuro de América fue llevado al marco de las tres potencias desoladoras del dragón, la bestia y el falso profeta. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Porque son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13, 14. El futuro del marco de América se basa en el trabajo de Miller, pero va más allá de donde su trabajo se quedó. El adventismo abandonó su marco y regresó a la teología del protestantismo apóstata y Roma. La misma línea de profecía se retoma en el libro de Apocalipsis, que comenzó en el libro de Daniel. La revelación es un libro sellado, pero también es un libro abierto. Registra eventos maravillosos que tendrán lugar en los últimos días de la historia de esta tierra. Las enseñanzas de este libro son definitivas, no místicas e incomprensibles. En él se retoma la misma línea de profecía que en Daniel. Algunas profecías Dios las ha repetido, mostrando así que se les debe dar importancia. El Señor no repite cosas que no tienen gran importancia. Manuscript Releases, volumen 9, página 8. Miller no podía comprender las profecías del libro de Apocalipsis, ya que la línea del paganismo y el papalismo, que está tan firmemente identificada en Daniel, se expande en el libro de Apocalipsis, para incluir el próximo poder persecutor que llegará al escenario de la historia profética. A través del paganismo y luego a través del papado, Satanás ejerció su poder durante muchos siglos en un esfuerzo por borrar de la tierra a los fieles testigos de Dios. Paganos y papistas fueron impulsados por el mismo espíritu del dragón. Solo diferían en que el papado, haciendo un pretendido servicio a Dios, era el enemigo más peligroso y cruel. A través de la influencia del romanismo, Satanás tomó cautiva al mundo. La iglesia profesada de Dios fue arrastrada a las filas de esta ilusión, y durante más de 1000 años, el pueblo de Dios sufrió bajo la ira del dragón. Y cuando el papado, despojado de su fuerza, se vio obligado a cesar la persecución, Juan vio surgir un nuevo poder para eco de la voz del dragón y llevar adelante la misma obra cruel y blasfema. Este poder, el último que luchará contra la iglesia y la ley de Dios, fue simbolizado por una bestia con cuernos semejantes a los de un cordero. Las bestias anteriores habían surgido del mar, pero esta surgió de la tierra, representando el ascenso pacífico de la nación que se simboliza. Los dos cuernos como de cordero representan bien el carácter del gobierno de los Estados Unidos, expresado en sus dos principios fundamentales, el republicanismo y el protestantismo. Estos principios son el secreto de nuestro poder y prosperidad como nación. Aquellos que encontraron por primera vez asilo en las costas de América se regocijaron de haber llegado a un país libre de las pretensiones arrogantes del papismo y la tiranía del gobierno monárquico. Decidieron establecer un gobierno sobre la amplia base de la libertad civil y religiosa. Pero el rígido trazado del lápiz profético revela un cambio en esta escena pacífica. La bestia con cuernos semejantes a los de un cordero habla con la voz de un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia ante él. La profecía declara que él les dirá a los que habitan en la tierra
que deben hacer una imagen a la bestia, y que hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que nadie pueda comprar ni vender, excepto aquel que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Así el protestantismo sigue los pasos del papado. Signs of the Times, 1 de noviembre de 1899. Para Miller, la bestia marina y la bestia terrestre del Apocalipsis 13 representaban a Roma pagana seguida de Roma papal. Miller también intentó aplicar su marco de referencia al Apocalipsis 17, pero la sanación de la herida mortal del papado, el papel profético de los Estados Unidos y las Naciones Unidas, estaban fuera del marco divino que le habían dado los ángeles. Para él, la bestia que surgió de la tierra en el Apocalipsis 13 era el papado. Miller fue el mensajero que se utilizaría para quitar el manto del protestantismo de las manos de los protestantes profesos que habían salido de la Edad Oscura. El período en el que Estados Unidos hablaría como un dragón, cuando el republicanismo se convirtió en una democracia y el protestantismo apóstata se combinaría con el gobierno apóstata y repetiría la combinación de iglesia y Estado, que es la imagen del papado, aún estaba por venir en su época. Por esa razón, intentó colocar el libro de Apocalipsis en el marco divino que le habían dado los ángeles. Fue elegido para comprender el aumento de conocimiento que se produjo en 1798, cuando la visión del río Ulai de Daniel 8 y 9 fue desvelada. El futuro para América era comprender la visión del río Hiddekel de los capítulos 10 a 12 de Daniel, que fue desvelada en 1989, cuando, como se describe en Daniel 11, verso 40, los países que representaban a la antigua Unión Soviética fueron barridos por el papado y los Estados Unidos. El marco que fue dado por Los Ángeles, A Future for America, se basaba en la identificación y aplicación de la profecía en el contexto de la unión trina del dragón, la bestia y el falso profeta. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que vio junto a las orillas del Ulai y el Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, ahora están en proceso de cumplimiento y todos los eventos predichos pronto se cumplirán. Testimonios para los ministros. Página 112. Los milleritas presentaron el mensaje del primer y segundo ángel, anunciando la apertura del juicio. Future for America está presentando el mensaje del tercer ángel. He plantado, Apolos ha regado, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, quien da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son uno solo, pero cada uno recibirá su propia recompensa según su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois el campo de Dios. Vosotros sois el edificio de Dios. Según la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como un sabio constructor he puesto el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica sobre él, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:6 a 11. Para presentar correctamente el mensaje del tercer ángel, también debes presentar los mensajes del primer y segundo ángel, ya que se nos informa que no puede haber un tercero sin un primero y un segundo. Los primeros y segundos mensajes son el fundamento, y el tercero es la piedra angular. Pero el tercer mensaje nunca negará ni contradecirá al primero y al segundo. Si lo hace, no es el mensaje genuino. Los primeros y segundos mensajes fueron dados en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero los tres mensajes aún deben ser proclamados. Es tan esencial ahora como siempre que se repitan a aquellos que buscan la verdad. Con pluma y voz debemos hacer sonar la proclamación, mostrando su orden y la aplicación de las profecías que nos llevan al mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercero sin el primero y el segundo. Estos mensajes debemos darlos al mundo en publicaciones, en discursos, mostrando en la línea de la historia profética las cosas que han sido y las cosas que serán. Selected Messages, libro 2, páginas 104-105.
Hay una observación muy interesante de la historia millerita y nuestra historia. Los milleritas fueron el comienzo y nosotros somos el final. Presentaron y vivieron los mensajes del primer y segundo ángel. Nosotros presentamos el tercer ángel. Su mensaje no sellado, la visión de Ulai, se encuentra en 2 capítulos de Daniel, y el nuestro, la visión de Hidekel, se encuentra en 3 capítulos. Identificaron los primeros y segundos ayes, y vivieron dentro del cumplimiento del segundo aye. Nosotros identificamos y vivimos dentro del cumplimiento del tercer ay. Su marco de aplicación profética fue la Roma pagana, el dragón, y la Roma papal, la bestia. Nuestro marco de aplicación profética es la Roma moderna como una bestia de 3 cabezas. A medida que comenzamos a considerar las características de la Roma papal, en el capítulo 17 del Apocalipsis, siendo la octava que es de las 7, vale la pena considerar lo que los milleritas entendieron de Roma durante la historia fundacional. El tercer ángel tendrá luz adicional, pero esa luz nunca contradecirá la verdad establecida. Daniel capítulo 2, 7, 8, 11 y 12 identifican a Roma, entre otros poderes. Estamos considerando las 2 fases de Roma antes de 1798, pagana y papal, como el marco para las aplicaciones proféticas de Miller. Miller y los pioneros identifican que los saqueadores de tu pueblo, en Daniel capítulo 11 y versículo 14, representa a Roma. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. También los saqueadores de tu pueblo se saltarán para establecer la visión, pero caerán. Daniel 11:14. Hay al menos 2 puntos importantes a considerar dentro de este verso. La palabra visión en el verso es una de las 2 palabras hebreas en el libro de Daniel que se traducen como visión. Una de las palabras hebreas traducidas como visión es chazón y significa un sueño, o una profecía o una visión. La palabra chazón identifica la historia profética, o un periodo de tiempo, y se encuentra 10 veces en Daniel, y siempre se traduce como visión. La otra palabra hebrea que también se traduce como visión es mar-e, y significa apariencia. La palabra mar-e identifica una sola vista, un punto en el tiempo. La palabra hebrea mar-en se encuentra 13 veces en Daniel y se traduce como visión 6 veces, 4 veces como rostro, 2 veces como apariencia y 1 vez como bien parecido. Los ladrones de tu pueblo representan a Roma y por lo tanto es el tema profético de Roma el que establece la visión profética en el libro de Daniel. Por esta razón, es importante entender el significado de Roma como símbolo profético. La lógica profética exige que la palabra visión, que representa la historia profética, sea la misma visión que se menciona en el libro de Apocalipsis, porque la inspiración identifica que Daniel y Apocalipsis son el mismo libro, que se complementan entre sí, que se perfeccionan mutuamente y que la misma línea de profecía que se encuentra en Daniel se retoma en el Apocalipsis. Esos puntos establecidos en el espíritu de profecía ya han sido incluidos en esta serie de artículos, por lo que no los incluiré nuevamente. Agregaré otro punto que también hemos incluido de la hermana White. Ese punto es que todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en el libro de Apocalipsis. La visión de la historia profética, Chazón, que se encuentra en Daniel y se establece con el tema profético de Roma, representa la visión de la historia profética en toda la Biblia. Todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en el Apocalipsis, y Dios nunca se contradice a sí mismo. Nunca. Si crees que lo ha hecho, estás entendiendo algo mal. La misma palabra hebrea, chazón, también se traduce como visión en el libro de Proverbios. Donde no hay visión, el pueblo perece, pero el que guarda la ley es feliz. Proverbios 29:18. Ese es el primer punto a considerar sobre el verso. Si malinterpretamos a Roma, entonces no podemos establecer la visión de la historia profética. Ese hecho define esencialmente los esfuerzos de los jesuitas y otros a lo largo de la historia que han introducido una teología falsa para destruir el tema profético de Roma. Al considerar la comprensión fundamental de Roma,
Debemos tener esto en cuenta. Aquellos que se confunden en su comprensión de la palabra, que no logran ver el significado de anticristo, seguramente se colocarán del lado del anticristo. No hay tiempo ahora para asimilarnos con el mundo. Daniel está de pie en su suerte y en su lugar. Las profecías de Daniel y de Juan deben ser comprendidas. Se interpretan mutuamente. Le dan al mundo verdades que todos deberían entender. Estas profecías deben ser testigos en el mundo. Mediante su cumplimiento en estos últimos días, se explicarán por sí mismas. Colección Cres, página 105. Si no logras entender el significado del anticristo, Roma, te unirás a Roma. Y esta advertencia se encuentra dentro del contexto de poder o no poder entender los libros de Daniel y Apocalipsis. Los milleritas construyeron la comprensión fundamental del adventismo basándose en su identificación de Roma. Entendieron que Roma estaba representada por dos poderes desoladores, que ambos eran fases de Roma, pero no estaban en un momento histórico para ver a Roma como una unión triple, como se representa en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, Daniel es la base representada por los milleritas y Apocalipsis es la piedra angular representada por el futuro para América. Hay otro punto del versículo 14 de Daniel 11 que deseamos identificar. Miller y los pioneros entendieron que la imagen del sueño de Nabucodonosor representaba los 4 reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. No podían ver más allá del 4º reino, ya que entendían que la Roma papal era simplemente una segunda fase de Roma, y por lo tanto, que el 4º reino había terminado en 1798. Desde su punto de vista histórico, el único hito profético que quedaba era la segunda venida de Cristo, donde la roca que fue cortada de la montaña golpearía los pies de la imagen. Los milleritas reconocieron distinciones proféticas entre Roma pagana y papal, pero al verse obligados a alinear 1798 con el regreso de Cristo, no podían ver más allá de los 4 reinos. Hemos llegado a un tiempo en el que la obra sagrada de Dios está representada por los pies de la imagen, en la que el hierro se mezcló con el barro. Dios tiene un pueblo elegido, cuyo discernimiento debe ser santificado, que no debe volverse impuro al poner sobre el fundamento madera, heno y paja. Cada alma que sea leal a los mandamientos de Dios verá que la característica distintiva de nuestra fe es el sábado, el 7º día. Si el gobierno honrará el sábado como Dios ha mandado, se mantendría en la fortaleza de Dios y en defensa de la fe que una vez fue entregada a los santos. Pero los estadistas defenderán el falso sábado y mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo de la papalidad, colocándolo por encima del sábado que el Señor ha santificado y bendecido, apartándolo para que el hombre lo guarde como santo, como una señal entre él y su pueblo por 1000 generaciones. La mezcla de la iglesia y el Estado está representada por el hierro y el barro. Esta unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta inversión de poder de la iglesia con el Estado traerá resultados malvados. Los hombres casi han llegado al punto de la paciencia de Dios. Han invertido su fuerza en la política y se han unido a la papalidad. Pero llegará el momento en que Dios castigará a aquellos que han anulado su ley, y su obra malvada recaerá sobre ellos mismos. Apocalipsis 17 es la última identificación de los reinos de la profecía bíblica, y señala que 7 reinos han caído y que el 8º reino es la unión triple de la Roma moderna. Si la primera referencia a los reinos de la profecía bíblica se encuentra en el capítulo 2 de Daniel, y así es sin duda alguna, entonces la última referencia debería ser ilustrada por la primera referencia. ¿Cómo pueden los 4 reinos del capítulo 2 de Daniel coincidir con los 8 reinos en Apocalipsis 17? Recuerda, por lo tanto, a medida que avanzamos, los milleritas no podían ver eventos proféticos más allá de su historia. El mensaje que entendieron y proclamaron identificaba la segunda venida de Cristo como el próximo hito de la historia profética. Pero si la comprensión millerita de Roma, como el símbolo que establece la visión de la historia profética, y también el capítulo 2 de Daniel, son ambas verdades fundamentales. Milleritas, ¿cómo puede esto concordar con los 8 reinos del capítulo 17 de Apocalipsis?
Si tienes dudas sobre si la imagen de Daniel 2 es fundamental, todo lo que necesitas hacer es considerar los gráficos pioneros de 1843 y 1850. Ambos tienen la imagen de Daniel 2 representada en ellos. Además, es significativo que Ellen White identifica que ambos gráficos fueron hechos por dirección y diseño de Dios. He visto que el gráfico de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debería ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano estaba sobre y ocultaba un error en algunas de las cifras, de modo que nadie podía verlo hasta que su mano fue retirada. Escritos tempranos, 74-75. De la tabla de 1850, ella afirmó: vi que Dios estaba en la publicación del gráfico por el hermano Nichols. Vi que había una profecía de este gráfico en la Biblia. Y si este gráfico está diseñado para el pueblo de Dios, si es suficiente para uno, lo es para otro. Y si alguien necesitaba un nuevo gráfico pintado en una escala más grande, todos lo necesitan igualmente. Manuscrito liberado, volumen 13, página 359. Hay un antiguo proverbio del mundo que dice: el error tiene muchos caminos, pero la verdad solo tiene uno. Hay varios errores diferentes que se han utilizado para evitar que las personas reconozcan que la Roma moderna en el Apocalipsis 17 es la octava cabeza que pertenece a las 7 anteriores. Uno de esos errores, que es utilizado por los teólogos del adventismo, es una tergiversación de los reinos de la historia. No me refiero aquí a los reinos de la profecía bíblica. Estos son dos designaciones diferentes. Los reinos de la profecía bíblica se establecen a partir de la primera mención en el capítulo 2 de Daniel, pero hubo reinos de la historia que precedieron a Babilonia. Ellen White identifica claramente quiénes fueron los reinos de la historia, pero los teólogos del adventismo ignoran el testimonio inspirado y crean una secuencia de reinos de la historia que nubla la comprensión de que Roma siempre surge como la octava y pertenece a las 7 anteriores. Sin embargo, es Roma la que establece la visión. Los teólogos del adventismo y del protestantismo apóstata sugieren que los reinos de la historia fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y otros más. La hermana White nos informa que hay un tercer reino en la historia, que ellos deciden omitir. ¿Están omitiendo ese reino o están omitiendo el espíritu de profecía? Ambos. La historia de las naciones que una tras otra han ocupado su tiempo y lugar asignados, testificando inconscientemente la verdad cuyo significado ellos mismos desconocían, nos habla. A cada nación y a cada individuo de hoy, Dios le ha asignado un lugar en su gran plan. Hoy en día, hombres y naciones están siendo medidos por la plomada en la mano de aquel que no comete errores. Todos están decidiendo su destino por elección propia, y Dios está supervisando todo para el cumplimiento de sus propósitos. La historia que el gran Yo Soy ha marcado en su palabra, uniendo eslabón tras eslabón en la cadena profética, desde la eternidad en el pasado hasta la eternidad en el futuro, nos dice dónde estamos hoy en la procesión de las edades y qué se puede esperar en el tiempo por venir. Todo lo que la profecía ha predicho que sucederá, hasta el presente, ha sido trazado en las páginas de la historia, y podemos estar seguros de que todo lo que está por venir se cumplirá en su orden. La última caída de todos los dominios terrenales está claramente predicha en la palabra de verdad. En la profecía pronunciada cuando se dictó sentencia de Dios sobre el último rey de Israel, se encuentra el mensaje: así dice el Señor Dios, quita la diadema y quita la corona, exalta al humilde y humilla al soberbio. Lo trastornaré, 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 y no será más, hasta que venga aquel a quien le pertenece, y se lo daré. Ezequiel 21, 26, 27. La corona que fue quitada de Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice: no será más, hasta que venga aquel a quien le pertenece, y se la daré a él. Ese tiempo está cerca. Hoy en día, los signos de los tiempos declaran que estamos parados en el umbral de eventos grandes y solemnes. Todo en nuestro mundo
está en agitación. Ante nuestros ojos se está cumpliendo la profecía del Salvador sobre los eventos que precederán a su venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas, pestes y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 6, 7. El presente es un momento de interés abrumador para todos los seres vivos. Gobernantes y estadistas, hombres que ocupan posiciones de confianza y autoridad, hombres y mujeres pensantes de todas las clases, tienen su atención fija en los eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Están observando las relaciones tensas e inquietas que existen entre las naciones. Observan la intensidad que está tomando posesión de cada elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está a punto de suceder, que el mundo está al borde de una crisis estupenda. Los ángeles están ahora conteniendo los vientos de la discordia, para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su inminente condena. Pero una tormenta se está gestando, lista para estallar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de lucha tal que ninguna pluma podrá describir. La Biblia, y solo la Biblia, ofrece una visión correcta de estas cosas. Aquí se revelan las grandes escenas finales en la historia de nuestro mundo, eventos que ya están proyectando sus sombras antes. El sonido de su acercamiento hace temblar la tierra y hace que los corazones de los hombres desfallezcan de miedo. Educación, páginas 178 a 180. Este pasaje tiene mucha luz para nuestro tiempo, pero lo que quiero señalar es que la hermana White identifica claramente que el reino de la historia que precedió a Babilonia fue Israel, no Asiria. Los reinos de la historia que son utilizados por los teólogos excluyen a Israel como un reino de la historia, a pesar del poder y la gloria que se estableció durante el reinado del rey Salomón, y a pesar del testimonio directo de la inspiración a través de Ezequiel y Ellen White de que la corona de Israel pasó a Babilonia. Si aplicamos el comentario inspirado a los reinos de la historia, encontramos que Israel debe ser contado entre esos reinos. Israel, Asiria y Egipto son reinos de la historia que precedieron al primer reino de la profecía bíblica, que fue Babilonia. Por lo tanto, el cuarto reino de historia fue Babilonia, el quinto fue Medo-Persia, el sexto fue Grecia, el séptimo fue Roma pagana y el octavo fue Roma papal, que era uno de los 7, ya que representa la segunda fase de Roma pagana. Con los reinos de la historia, Roma papal es el octavo y es uno de los 7. En Daniel 7 tenemos los reinos de la profecía bíblica representados por bestias. Babilonia es el león que fue seguido por el oso de Medo-Persia. El tercero fue Grecia como el leopardo, y luego Roma como la bestia temible y espantosa que tenía dientes de hierro. La bestia temible, en acuerdo con la imagen de Daniel 2, es Roma, el cuarto reino de la profecía bíblica. Los milleritas entendieron que el cuarto reino era Roma, por lo que entendieron las características de la terrible bestia como tal, y simplemente aplicaron todas las características proféticas de la bestia al cuarto reino. Vieron la distinción entre Roma pagana y Roma papal en el pasaje, pero no pudieron ver un quinto reino de la profecía bíblica, ya que utilizaron correctamente la primera mención de los reinos de la profecía bíblica como su punto de referencia. Sin embargo, la distinción entre las dos Romas está en el pasaje, lo que nos permite considerar la distinción entre las dos Romas como representación de dos reinos. Pero este no es el punto que estamos considerando. Así dijo él: la cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los reinos, y devorará toda la tierra, y la pisoteará y la romperá en pedazos. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que surgirán, y otro surgirá después de ellos, y será diferente del primero, y someterá a 3 reyes, y hablará palabras grandes contra el Altísimo, y agotará a los santos del Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y las leyes, y serán entregados en sus manos por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Pero el juicio se sentará, y le quitarán su dominio, para consumirlo y destruirlo hasta el final. Daniel 7, 23 a 26. El cuarto reino en Daniel 2 es Roma.
Los 10 cuernos representan las 10 naciones que representan el reino de Roma pagana. Y antes de que Roma papal tomara el control del mundo en 538, 3 de esos reinos serían removidos o arrancados. Luego, el pequeño cuerno del versículo 8, con ojos como los ojos de un hombre y una boca que habla grandes cosas, surgiría. Si tenemos 10 cuernos en el cuarto reino, y 3 son removidos para que el cuerno pequeño reemplace esos 3 cuernos, entonces, cuando los 3 cuernos son removidos, quedan 7 cuernos. Y el cuerno pequeño es el octavo, porque Roma siempre surge como el octavo y es de los 7. Hay mucha luz sobre Roma en sus 2 fases en este capítulo, pero simplemente estamos proporcionando un segundo testimonio de que proféticamente, así como históricamente, Roma surge como el octavo y es de los 7. En el capítulo 8 encontramos la ampliación del capítulo 7. El capítulo una vez más identifica los reinos de la profecía bíblica, pero deja fuera el primer reino de Babilonia, ya que cuando Daniel recibió la visión del capítulo 8, estaba muy cerca del final de Babilonia. En el capítulo, Media Persia está representada por un carnero que tenía 2 cuernos. Grecia está representada por una cabra con un solo cuerno que está roto y produce 4 cuernos a partir del cuerno roto. Luego, un pequeño cuerno sigue a Grecia, y una vez más el pequeño cuerno representa a Roma. Aunque Roma no era descendiente directo del imperio de Grecia, el pasaje retrata al pequeño cuerno como saliendo de uno de los 4 cuernos que surgieron en el reino griego después de que el primer cuerno, que representa a Alejandro Magno, fuera roto. Roma no era descendiente de los griegos, pero comenzó su conquista del mundo desde el área de Grecia, y en ese sentido salió de uno de esos 4 cuernos. Por lo tanto, encontramos en el capítulo 8 un segundo testigo del capítulo 7. Medo-Persia tenía 2 cuernos, Grecia tenía 1, y luego 4 cuernos más. Eso suma 7 cuernos antes de Roma, ya que el cuerno pequeño salió de uno de los 4 cuernos de Grecia. 2 más 1 más 4 suman 7. Luego Roma, el cuerno pequeño, es el octavo y pertenece a los 7. Vale la pena señalar que en este pasaje que identifica que Roma surge de uno de los cuernos griegos, es uno de los mayores argumentos proféticos que Miller y sus colaboradores tuvieron que enfrentar en su historia. Los protestantes de esa historia insistieron en que el cuerno pequeño de Roma no podía ser Roma, ya que la profecía identifica que el cuerno pequeño salió de uno de los 4 cuernos griegos. Por lo tanto, argumentaron que el cuerno pequeño representaba a Antíoco Epífanes, quien fue uno de los reyes seleucidas que continuaron a lo largo de la historia, después de la división tras la muerte de Alejandro Magno. La discusión en la historia de los milleritas sobre este tema fue tan grande que en el gráfico de 1843 se argumentó en contra de la enseñanza protestante que se basaba en el hecho de que Daniel vio como el cuerno pequeño salía de uno de los 4 cuernos griegos y por lo tanto no podía identificar a Roma, ya que Roma no descendía de Grecia. El argumento afectó a todos los pasajes en Daniel donde se identifica a Roma. La posición protestante incluía que los ladrones de tu pueblo, en el versículo 14 de Daniel 11, debían ser Antíoco Epífanes. Los milleritas, por lo tanto, incluyeron en el gráfico que la hermana White identificó como dirigido por la mano del Señor y no debe ser alterado, una referencia a Antíoco Epífanes para identificar por qué no pudo haber sido ese cuarto reino. ¿Establece Roma la visión de la historia profética o representó un rey seleucida que murió más de 100 años antes del nacimiento de Cristo, el poder que se levantó contra Cristo en su crucifixión? La pregunta que podría surgir es, ¿por qué se mostró a Daniel a Roma saliendo de uno de los cuernos griegos, si Roma no era descendiente directa de Grecia? La respuesta es que el comienzo del ascenso al poder de Roma comenzó en esa región que anteriormente había sido territorio griego. Pero ¿por qué se representó la profecía de esa manera para permitir esa confusión? Al menos una respuesta, más allá de la importancia de señalar dónde comenzó a surgir Roma, es que el enigma de que Roma siempre aparezca en octavo lugar
y sea uno de los 7, se resuelve al asociar a Roma con el territorio de Grecia, para mantener el punto del enigma de que Roma es uno de los 7. El enigma es tan importante, aunque los milleritas nunca pudieron entender ese concepto desde su punto de vista histórico. El hecho de que todas las referencias, no solo en el gráfico de 1843, sino también en el de 1850, sean ilustraciones de temas que se abordan directamente en la palabra profética de Dios, excepto una referencia que enfatiza que Antíoco Epífanes no es el poder que se enfrentó a Cristo, hace que la adición al gráfico sea muy significativa. Qué triste es que cuando el adventismo abandonó sus fundamentos, hoy se encuentren enseñando que el poder del versículo 14 de Daniel 11 es Antíoco Epífanes y no Roma. Ahora enseñan lo que los milleritas se opusieron con tanta fuerza que representaron esa controversia en el gráfico de 1843. Los reinos de la historia identifican que Roma ocupa el 8º lugar y es de los 7. El cuerno pequeño en el capítulo 7 que habla grandes palabras contra el Altísimo ocupa el 8º lugar y es de los 7. Los cuernos del capítulo 8 identifican que Roma ocupa el 8º lugar y es de los 7. En el próximo artículo consideraremos cómo la Roma moderna, tal como se representa en el Apocalipsis 17, surge como la 8ª y es de las 7. Luego volveremos a Daniel 2 e identificaremos por qué los 4 reinos de Daniel 2, que es la primera mención de los reinos de la profecía bíblica, concuerda con los 8 reinos de Apocalipsis 17.